Jesucristo dijo, «El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna». Esa palabra sigue viva y eficaz hoy. En CCBM, la Iglesia Online, abrimos las puertas digitales de la Iglesia para que, sin importar dónde estés, recibas el mensaje de salvación y esperanza que solo Cristo puede dar. Ven y escucha la palabra de Dios, poderosa y transformadora, y deja que Él cambie tu vida. Hoy tenemos como título del mensaje El gran engaño. Descubre las cadenas que no puedes ver. El gran engaño. Descubre las cadenas que no puedes ver. ¿Será acaso que hay cadenas? ¿Será acaso que hay cosas que nos atan, ligaduras sobre la vida de nosotros como hijos de Dios aún? Aquellos que son creyentes en Cristo, creyentes en Dios, ¿será que todavía puede haber en sus vidas algún tipo de cadena? Aquellas cosas que representan cadenas son las que nos inhiben nuestra libertad, que no nos permiten hacer lo que quisiéramos. Aquellas cosas, las cadenas representan aquellas cosas que nos coartan la vida, que nos obstruyen la vida, que no dejan fluir la vida en la bendición que Dios quisiera para nosotros. A veces aún siendo creyentes, aún siendo creyentes. El texto que vamos a utilizar para introducirnos en el mensaje de hoy está en Juan capítulo 8, verso 36. Un verso cortito, pequeñito, pero que dice una verdad tan impresionante, tan tremenda, que aquel que pueda disfrutar de eso, aquel que pueda disfrutar de lo que dice este texto bíblico, realmente es un hijo de Dios con todas las letras, que ha sabido conocer y entrar en una relación con Dios muy profunda. Ese texto dice, Juan 8, verso 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Es posible colocarlo al pie? Por favor. Así que, Juan 8, 36, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente libres. Si ustedes leen el contexto de este versículo, van a ver y verificar que hijo, con mayúscula, como lo expresa este texto, es un pronombre que se refiere al Señor Jesucristo. Por lo tanto, podríamos poner entre paréntesis, luego de hijo, podríamos colocar allí, así que si el Hijo, entre paréntesis, Jesús o Jesucristo, para nombrar la unción sobre él, Jesús el Cristo, si Él os libertare, seréis verdaderamente libres. Este texto que Jesús, este versículo que nosotros leemos como versículo en nuestras Biblias, son palabras que Jesús dijo a una audiencia de judíos que habían creído en Él, dice el verso 30, oyendo a Jesús, 8:30, estoy hablando del mismo capítulo, oyendo a Jesús, las palabras que Jesús decía, muchos creyeron en Él. ¿Muchos qué? Muchos judíos, dice el texto. Y el verso 31 dice que luego Jesús le habló a estos judíos que habían creído en Él. Es decir que ya no eran judíos oyentes, sino que eran judíos creyentes. Habían pasado de un estado a otro, ¿sí? Ya no eran judíos reticentes, ya no eran judíos cerrados, ya no eran judíos que dudaron de Jesús como el Mesías, sino que le creyeron. Creyeron en Jesús como el Mesías, el enviado de Dios, el Salvador, quienes ellos esperaban. Ellos abrieron su corazón para creer esta verdad. Pero Jesús es como que le bajó las revoluciones, le bajó la velocidad que habían tomado estos muchachos, diciéndole en el versículo siguiente a estos creyentes, miren, si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos,
van a tener que permanecer en mi palabra. Van a tener que permanecer en mi palabra. ¿Permanecer sinónimo de qué? Sinónimo de entrar en ella, conocerla, vivir en ella y vivir por ella. Permanecer en ella. Permanecer en mi palabra, dijo Jesús. Aquel que permanece en mi palabra es verdaderamente mi discípulo. Y aquel que permanece en mi palabra conocerá la verdad y la verdad lo hará libre, dijo Jesús. La verdad tiene esta cualidad y esta potencia de hacernos libres, ¿sí? De hacernos libres. Hay muchas cosas de las cuales Cristo Jesús nos ha hecho libres. Pero hoy vamos a hablar más de la esclavitud que de la libertad, aunque vamos a hablar, por supuesto, de la liberación que Cristo ha traído a nuestra vida. Pero hoy no vamos a desarrollar en profundidad eso, sino más bien el tema de lo contrario, el antivalor de esto, la esclavitud. Bien, cuando Jesús le dice esto a estos creyentes, judíos creyentes, se ofendieron porque el texto relata que ellos dijeron, ¿cómo libres? ¿Qué es eso de libres? Nosotros nunca fuimos esclavos, nosotros somos hijos de Abraham. Y empezaron a contradecir a aquel que hacía minutos antes le habían dicho que le creían, que creían en él. Increíble, ¿no? Esto es para que ustedes lean el texto completo. No voy a desarrollar allí la predicación, pero de eso se trata el contexto. Entonces Jesús finalmente les termina diciendo a ellos, argumentando precisamente sobre este tema, les dice, miren, ustedes son esclavos todavía. Por eso es que Jesús les dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque todavía eran esclavos. ¿Esclavos de qué? De falsas doctrinas judaicas que habían en aquel tiempo. Y si ustedes terminan cerrándose a la palabra que yo les estoy compartiendo hoy, finalmente se terminarán comportando como hijos del diablo. Así es como Jesús los trata a estos personajes. Realmente fuerte todo el diálogo que se da entre ellos. Habían empezado muy bien, creyendo en Jesús, pero luego que Jesús comienza a abrirles la palabra y abrirles la voluntad de Dios para sus vidas, rápidamente la religión, lo religioso que había en sus corazones se interpuso y también interpuso obstáculo para que ellos pudieran ser verdaderamente libres. Así que Jesús les habla de esto, de la verdadera libertad que el Hijo de Dios puede traer a aquellos que creen en su nombre y permanecen en su palabra, permanecen en su verdad, porque la verdad es lo que finalmente nos hace libres. La mentira ata, la falsa doctrina esclaviza. De eso le estaba hablando Jesús. Ustedes van a terminar siendo esclavos de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas y de todo lo que la religión organizada de aquel tiempo estaba dañando a la gente que quería creer en Cristo Jesús. Los fariseos se rebelaron, los saduceos se rebelaron, escribas se rebelaron, distintos tipos de religiosos de la época, de sectas judías de la época, se rebelaron contra Jesús y no le aceptaban al punto que lo trataron de brujo. No está la palabra brujo en la Biblia, pero sí decían que él lo que hacía lo hacía por el poder de Satanás y no por el poder de Dios. Algo que no ha cambiado mucho a lo largo de estos 2 milenios, porque todavía aquellos que oramos por los enfermos y los enfermos sanan por el poder de Dios, hay creyentes que suelen decir que esos dones no están vigentes, por lo tanto eso no es un milagro de Dios. Es increíble. O sea, implícitamente, soslayadamente, lo que está diciéndose, al no atribuirle a Dios la gloria por ese milagro, es que Satanás es el que hizo ese milagro. Y darle la gloria finalmente a Satanás. Qué engaño más grande. Qué engaño más terrible. ¿Sí? Bien, pero ahora entendiendo el contexto más o menos de este texto que utilizamos para introducirnos en el tema, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Obviamente vamos a hablar de la libertad, pero también vamos a hablar de esclavitud. Para entender la libertad tenemos que entender la esclavitud, ¿sí?
O si tuviésemos que hablar de esclavitud, tenemos que hablar de libertad, viceversa. Entonces, la primera pregunta es libertad. ¿Qué es la libertad? Una definición secular de libertad dice así: la libertad es la facultad para tomar decisiones y actuar conforme a la propia voluntad, sin coacciones o interferencias externas, y que a la vez implica la responsabilidad sobre los actos propios y el respeto a la libertad de los demás. Se manifiesta en diversas formas, como la libertad de expresión, la libertad de pensamiento o la libertad de circulación, y es un derecho fundamental en los sistemas democráticos y en el Estado de Derecho. Más o menos creo que todos manejamos esa definición. Tenemos todos más o menos una definición parecida a lo que es la libertad desde el punto de vista secular, ¿sí? Todavía no estamos entrando en el texto bíblico, sino desde el punto de vista del mundo secular. Define la libertad como esta libertad o facultad de tomar decisiones y de actuar conforme a la propia voluntad, sin presiones externas, sin coacciones, y que a la vez implica la responsabilidad sobre los actos propios. Ahora, ¿qué dice el diccionario sobre la palabra libertad? Sobre la palabra libertad. Dice: facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar. Fíjense qué llamativo lo que dice el diccionario. ¿Sí? Es una facultad natural que tiene el hombre, es innata, el hombre nace con esta libertad de poder obrar de una manera o de otra y también de no obrar. Si quiere, puede no obrar. Sabiendo que debería quizás obrar de determinada manera, también puede tener la libertad de decidir no hacerlo. ¿Ok? Por lo que es responsable, dice el diccionario, de sus actos. El hombre termina siendo responsable de sus actos. Haga, no haga, diga, no diga, actúe, no actúe. El hombre es libre de hacerlo. Pero de lo que no va a ser libre el hombre, según lo que ya estamos entendiendo en este concepto, es de los resultados de lo que decida hacer, decir o actuar. No será libre de los resultados. ¿Por qué? Porque el hombre es responsable de esa libertad. Debe dar respuestas de esa libertad. Amén. Segunda acepción de libertad en el diccionario: estado o condición de quien no es esclavo. Estado o condición de aquella persona que no es esclavo. Y similitud con libertad, palabras que son similares, es voluntad, libre albedrío o autodeterminación. Esta es la información que nos da el diccionario respecto de la palabra libertad. Ahora, la segunda acepción es la que, mientras estaba examinando la palabra y analizando toda la semántica de estas palabras también, me llama la atención cuando dice que en la segunda acepción, libertad es el estado o condición, está hablando de una condición humana de quien no es esclavo. ¿Sí? Es una condición en la que el hombre está, de no ser esclavo. La persona que está en esta condición de no ser esclavo es una persona libre. Entonces tenemos que preguntarnos qué dice también el diccionario respecto de la esclavitud. Número 1, diccionario. Seguimos en el diccionario. Número 1, sujeción rigurosa. Sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. ¡Wow! Dije yo, cuando empiezo a investigar esto, digo, vaya. Mi mente relacionaba la esclavitud
con cadenas puestas y con grillos puestos sobre los negros africanos o los morenos africanos que fueron traídos a América del Norte o a Europa para ser utilizados como esclavos, privándoles de la libertad y utilizándolos como bestias de trabajo prácticamente en el siglo XVII, siglo XVI y otras historias de pueblos antiguos también que esclavizaban. Esa era la imagen que había en mi mente, divagando en mi mente cuando yo pensaba en la palabra esclavitud o esclavo. Sin embargo, el diccionario comienza a abrirme la palabra esclavitud y me dice que es una sujeción rigurosa y fuerte a las pasiones y afectos del alma. Eso es la esclavitud. ¿No nos llama la atención esto? ¿No te llama la atención? ¿Sí o no? Cuando empezamos a hablar de esclavitud, no pasa que se nos vino a todos, quizás a nuestra mente, la imagen de un hombre con cadenas y con... ¿sí? Eso es la imagen típica de esclavitud. Bien, pero resulta que aquí la cosa comienza a tomar otro tono, otro tenor, comienza a abrirse la semántica de la palabra comienza a abrirnos otro campo de análisis y de estudio. La segunda acepción de esclavitud es estado de esclavo. Estado de esclavo. Ok, entonces dije, vamos más allá. Esclavo. ¿Qué significa esclavo según el diccionario? Bien, esclavo es un adjetivo. Dicho de una persona, también se utiliza como sustantivo muchas veces, pero en este caso es adjetivo. Dicho de una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. ¡Wow! Yo me seguía sorprendiendo cuando leía esto. Un esclavo es aquella persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona. Similar, sinónimo de esta palabra, siervo, sumiso, oprimido, rendido, cautivo, prisionero. Palabras similares que hablan acerca de la misma circunstancia de esclavitud. Esclavo es entonces una persona que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Bajo el dominio de otra. ¿Se dan cuenta cómo se va abriendo el campo de análisis que tiene esta palabra, esclavitud y esclavo? Nos va llevando por distintos matices de la palabra, ¿sí? Y la segunda acepción de la palabra esclavo es esta: sometido, rigurosa o fuertemente a un deber, pasión, escuchen, pasión, afecto, vicio, etcétera, que priva la libertad. Eso dice tu diccionario, RAE. Eso dice nuestro diccionario de lengua española. Lo pueden buscar luego y comprobar que esto que les estoy compartiendo tiene esta significación. Sometido rigurosa o fuertemente a un deber. Sometido rigurosa o fuertemente a una pasión. Sometido rigurosa o fuertemente a un afecto. Sometido rigurosa o fuertemente a un vicio. Esa es una persona que es esclava, que está esclava. Ante todos estos conceptos seculares, semánticos, ¿sí? Una persona esclava entonces es una que carece de libertad, por lo tanto está en condición de esclavo, lo cual es semejante a decir que, número uno, es alguien que está sujeto riguroso y fuertemente a las pasiones y afectos del alma. Eso es lo primero que leíamos en las acepciones de las palabras. Es alguien que está sujeto riguroso y fuertemente a las pasiones y afectos del alma. ¿Qué es esto de que una persona está sujeta riguroso y fuertemente a las pasiones del alma? ¿Qué significa esto? Bien, esto es una persona que está sujeta rigurosamente, valga la redundancia, fuertemente a las pasiones y afectos del alma,
es aquella persona cuya vida está dominada, escuche bien, es una persona cuya vida está dominada por emociones intensas e inmediatas. Por ejemplo, la ira, los celos, el miedo, la envidia. La razón de la persona y la voluntad de la persona están subyugadas por estos impulsos, lo que lleva a una falta de autocontrol y a que sus acciones sean reactivas e imprevisibles. Eso es una persona que está rigurosa y fuertemente afectado en su alma por las pasiones y afectos del alma. Amén. Es una persona que está dominada por las emociones. Es una persona que el intelecto y la razón no están gobernando en su vida, sino más bien gobiernan las emociones. ¿Qué características tienen estas personas? Número uno, son reactivas. Son personas que actúan primero, piensan después, o a veces nunca piensan. Actúan impulsivamente, reactivamente. Actúan primero y piensan después. Muchas veces aquel que tiene la capacidad de pensar y resignificar sus actos, aquel que todavía tiene esa capacidad, se siente mal, siente remordimiento por lo que ha hecho. Pero no hay un cambio en esa vida porque otra vez volverá a reaccionar y a ser impulsivo otra vez porque no hay ¿qué? Un cambio de paradigma mental. Es decir, no hay una metanoia, como dice la Biblia en griego. No hay un cambio de mente, no hay un cambio de pensamiento, lo cual es lo mismo que decir arrepentimiento. No debemos confundir arrepentimiento con remordimiento. Se parece la palabra en español, pero son dos cosas diferentes. El remordimiento es simplemente el pesar que siente una persona por haber hecho algo que no debía hacer. Pero el arrepentimiento se suma al pesar, se le suma el cambio de paradigma mental y el cambio de conducta, precisamente como consecuencia del cambio de paradigma. Amén. Otra característica de estas personas que están emocionalmente esclavas es la polarización emocional. Sus emociones son extremas. Pasan del amor al odio en cuestión de segundos. Pasan de la euforia a la desesperación en cuestión de segundos. Microsegundos. Te odio y te amo están presentes en la boca de estas personas. De un momento a otro puede haber un cambio repentino por algún disparador, algo que sucedió y que esta persona reaccionó en base a que está esclava en sus emociones de este tipo de reacciones. Otra característica es la justificación. Suelen racionalizar estas personas sus acciones, impulsivas, obviamente, y después de cometerlas, tratan de justificarse, autojustificación. Tratan de justificar lo que han hecho, ¿sí? Y generalmente aparece el famoso, tú tienes la culpa. Mira cómo me pones. Tú me haces sentir de esta manera, ¿sí? Y lamentablemente si se mantienen pensando de esa forma, no habrá cambio de paradigmas en la mente, por lo tanto no habrá transformación profunda en ese corazón y tampoco habrá cambio de conducta respecto de esto. Otra de las características son las consecuencias negativas que vive esta persona. Sus acciones, dictadas por la pasión, suelen llevar al remordimiento, al conflicto interno y al autosabotaje. Esto es muy triste. Personas que se autosabotean. Personas que cuando tienen la oportunidad de despegar en la vida, por distintos motivos de impulsos impensados, por pasiones o por emociones en las cuales están afectados, llegan finalmente a sabotear su vida y a malograr las metas y a no lograr
prosperidad como Dios manda en su palabra. Recuerden que la palabra prosperidad no tiene que ver con dinero puramente hablando. Si lo buscan en su diccionario, ustedes verán que la palabra prosperidad significa el curso favorable de todas las cosas. ¿No necesitamos nosotros que en nuestra vida las cosas tomen un curso favorable en todas las áreas de nuestra vida, en el espíritu, en el alma, en el cuerpo? Bien, si queremos que eso ocurra, tenemos que ser conscientes, primero, de que algo está sucediendo en nuestra vida que tiene que ser cambiado. Si tenemos estas características, si somos reactivos, impulsivos, si actuamos sin pensar, si somos de polarizar nuestras emociones y de pronto amo y de pronto odio, ¿sí? Si todo el tiempo que tengo esas reacciones me autojustifico y no cambio el paradigma, pues voy a tener esas consecuencias negativas. La falta de control, por último, es una característica más de estas personas, la falta de autocontrol. Les resulta casi imposible parar, respirar y pensar en el momento de la crisis emocional. Les resulta casi imposible. Sienten como un ardor toma su cuerpo, como que se le paran los pelos de la nuca, ¿sí? Como que se enardece su cara, como que el pulso del corazón comienza a latir más fuerte y no pueden parar en ese momento de impulso. Ustedes se preguntarán, pastor, ¿y usted cómo sabe tanto de eso? Pues porque yo viví eso y vivo luchando con eso. Viví en mis años jóvenes ser una persona sin autocontrol. Era un caballo desbocado. Entonces el Espíritu Santo tuvo que trabajar mucho en mi vida y yo tuve que entender todas estas cosas y tuve que aplicar la gracia que Dios me ha dado, la he derramado en mi corazón y he podido ir fortaleciendo mi vida espiritual y almática para poder vencer tantas cosas que tuve que trabajar a lo largo de años en mi vida. Entonces, esta condición de la cual hablábamos describe a un individuo para quien las emociones no son un aspecto de su vida, ¿sí? No es una persona que puede pensar en las emociones como, bueno, esta es una parte de mi vida que la tengo clara porque puedo pensar y actuar sobre ella y gobernar sobre ella. No, sino que esa parte emocional viene a ser la directora absoluta de su vida, que relega la razón a un papel secundario, que releva el intelecto a un papel secundario e inefectivo muchas veces. Esta es una persona que está esclava de sus emociones. Entonces, atención, hay personas esclavas en el alma, en este mundo, supuestamente libre. ¿Vieron que hay pensamientos en el mundo occidental? Se le dice el mundo libre. ¿Será que es tan libre el mundo que se autodenomina libre? ¿Será que somos tan libres como pensamos muchas veces porque vivimos en países democráticos, hacemos lo que queremos, decimos lo que queremos, actuamos como queremos, supuestamente vivimos en plena y completa libertad, donde se respetan nuestros derechos, etcétera, etcétera? Bien, ese es el relato, como se suele decir en el campo político, ¿sí? Ese es el relato que le hacen creer a la sociedad. Pero yendo un poco más profundamente en el hombre, no solo el hombre material, no solo el hombre consumidor, no solo el hombre que es parte de la fuerza laboral y del consumo, del mercado, etcétera, etcétera, sino yendo más profundo, yendo al alma, donde están las emociones, en el asiento de las emociones. ¿Hay verdadera libertad en el ser humano? ¿Qué dice la Biblia respecto de esto? Dice el libro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, versículo 3. En otro tiempo, nosotros, refiriéndose a la iglesia, a nosotros, la iglesia, los hijos de Dios, también éramos, escuchen bien la conjugación del verbo, éramos. Porque si sigues siendo, estás en problemas.
aunque te congregues, aunque digas ser cristiano, aunque estés en la iglesia, aunque seas parte del cuerpo de Cristo. Seas un hijo de Dios con todas las letras, pero si no has dejado de ser, quiere decir que hay un trabajo que hacer todavía en nuestras vidas. Por lo tanto, dice Pablo a Tito, en otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. El apóstol Pablo está haciendo una descripción del pasado de la vida del cristiano que ha sido regenerado, de la vida del cristiano que realmente ha sido transformado profundamente. El apóstol Pablo está diciendo, éramos aquello. Hemos dejado de ser eso y hemos avanzado al contravalor de eso, ¿sí? Hemos avanzado a lo contrario, al campo contrario. Por lo tanto, si antes éramos necios, ahora hemos sido hechos, ¿qué? Sabios. Sabios. Gracias al favor de Dios. Y no hay que confundir sabiduría con inteligencia. ¿Sí? El principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, ¿qué es? El temor de Dios. Una persona sabia no es alguien que sabe hablar 5 idiomas y tiene 3 títulos colgados en la pared. Una persona sabia probablemente no sepa ni leer ni escribir, pero teme a Dios en su corazón y vive una vida consagrada a Dios. Esa es una persona sabia. Amén. Éramos desobedientes, dice Pablo. Éramos desobedientes. ¿Qué somos ahora entonces? Si somos verdaderos hijos de Dios transformados por el poder y la gracia de Dios, pues somos personas obedientes. Obedientes. ¿En la medida de qué se manifiesta la obediencia? En la medida del conocimiento de la verdad, como dijo Jesús allí en Juan 8:32. 8:31 y 32. Si permanezco en la palabra de Dios, llegaré a ser un verdadero discípulo. Un discípulo es uno que guarda la voluntad de Dios. Es uno que hace y dice lo que su maestro hace y dice. Es una copia de su maestro. Y en Cristo tenemos el modelo del maestro perfecto para nuestra vida. Éramos desobedientes. Hoy estamos trabajando en la obediencia en nuestra vida. En la medida que vamos conociendo la voluntad de Dios, vamos entendiendo lo que Dios tiene para nuestras vidas, el propósito para nuestras vidas, el sentido para nuestras vidas, entonces vamos obedeciendo, vamos poniendo en práctica lo que Dios nos va dando a entender, a conocer, vamos obedeciendo. Y en la medida que obedecemos, obviamente, vamos siendo beneficiados con esa libertad que Jesús enseñó allí en el verso 32. Libertad verdadera. El que no obedece está atado, está esclavo todavía. Puede ser creyente como esos judíos que habían creído en Jesús. Ahora, ¿eran libres? No, Jesús les dijo, si ustedes realmente permanecen en mi palabra, entonces serán mis discípulos, entonces conocerán la verdad, entonces serán libres. Fíjense cuántos entonces hay que poner en este proceso hasta que llegamos a disfrutar de esa libertad plena y completa en Cristo Jesús. Hay mucho que trabajar en nosotros. Lo importante es que trabajemos. Lo importante es que dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón, trabaje en nuestros pensamientos, en nuestro sistema de creencias, en nuestros paradigmas mentales, que traiga realmente convicción de pecado en nuestras vidas y le obedezcamos al Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios, aquellos que han llegado a ser verdaderamente discípulos de Cristo, hijos de Dios con todas las letras, son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Quién nos guía?
Tenemos que preguntarnos eso. ¿Nos guían las pasiones desordenadas? ¿Nos guían las emociones desbordadas? ¿Nos guía el materialismo, el consumismo, el capitalismo, la salvajedad que se vive en este mundo, supuestamente libres, entre comillas? ¿Qué nos guía? ¿Las corrientes filosóficas que no tienen respuesta alguna para el ser humano? ¿Recuerdan cuando les recordaba la vez pasada, dos veces creo que lo he mencionado en prédicas, porque me llamó tanto la atención aquella entrevista de un famoso filósofo argentino que su apellido comienza con Z, que nunca lo pude nombrar, que el periodista Novarecio le hizo al filósofo le hizo una entrevista y en la entrevista le tiró al hueso la primera pregunta y le dijo: ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida?, le preguntó. Y este filósofo le dijo: los filósofos hemos estado investigando, analizando, profundizando en este tema, y lo que puedo decirte es que la vida no tiene sentido así como se presenta. ¡Qué increíble! Un filósofo judío. O sea, para que sea más increíble todavía, judío. Y para que sea mucho más increíble todavía, ateo. Fíjense a dónde llevó el ateísmo a este judío a llegar a pensar que su vida no tiene sentido. Qué triste, ¿no? Qué triste que aquel pueblo que un día fue escogido por Dios para que sea un luminar, una luz para las naciones, se haya perdido a tal nivel que no le cree a Dios. No le cree a Dios, ni cree en Dios. Y para esas personas la vida no tiene sentido. Y esa misma persona en la misma entrevista, minutos más tarde dijo: por eso yo envidio a los creyentes. Reconoció finalmente que envidiaba a los creyentes. ¿Por qué?, le dijo Novarecio, el periodista. Y porque los creyentes tienen una esperanza de trascendencia de esta vida. Creen que hay algo más después de esta. En cambio, yo no puedo creer en eso. Pobre muchacho, ¿no? Pobre vida, pobre alma. ¡Qué pobreza más grande en esa alma, en ese corazón! ¡Qué impresionante! Alguien dice allí: Pastor Max, estoy esperando que me envíen el link. No sé qué quiere decir eso. Por favor, comuníquense con Damaris o con mi esposa. Así pueden... Alguien parece que está queriendo entrar y no puede. Muy bien. Éramos, dice, éramos en otro tiempo necios, desobedientes. Y también en aquel tiempo éramos engañados, dice Pablo. Éramos engañados. Pues, ¿qué somos ahora entonces? Si ya no estamos engañados. Pues la palabra de Dios dice que nuestra mente ha sido iluminada por el Espíritu Santo de Dios, dándonos a conocer los misterios del reino de Dios. Ya no estamos en engaño, estamos en la verdad. La verdad, que es la palabra de Dios, Cristo mismo describiéndose en ella. La palabra de Dios para nosotros. Éramos, dice Pablo, esclavos. Éramos esclavos. ¿Qué somos ahora? Libres en Cristo Jesús. Libres, verdaderamente libres, dice el Señor Jesucristo en 8:36 de Juan. Verdaderamente libres. O sea, que si el Señor dice que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres, esto implícitamente dice que hay una libertad falsa. Si realmente somos verdaderamente libres, hay gente que es falsamente libre. Esa es la gente que está engañada y que cree que puede hacer de su vida lo que se le antoja. Y no se da cuenta, porque está ciego, de que lo que está haciendo no es ni más ni menos que la voluntad de Satanás, el diablo, que lo tiene bajo dominio. Por lo tanto, lo tiene como esclavo. ¿Me explico?
¿Se va entendiendo? Éramos esclavos. Éramos llenos de maldad. Éramos llenos de maldad, dice el apóstol Pablo. ¿Cuál es el contravalor de esto? Que ahora estamos también llenos. ¿Pero llenos de qué? Llenos del Espíritu de Dios. Llenos del Espíritu Santo. Llenos de la gracia divina. Llenos de la presencia de Cristo. Llenos de la verdad que nos hace libres. Si nosotros buscamos esa llenura, previo a habernos vaciado de la maldad, ¿cómo te puedes vaciar de maldad? ¿Te has preguntado esto? ¿Cómo hago para vaciarme de la maldad que hay en mi vida, en mi corazón? Porque malos somos todos, ¿eh? ¿Y cómo hago para vaciarme todos los días de esa maldad que me ataca día tras día? La palabra de Dios dice en 1 Juan 1:9 que si confieso mi maldad, si yo confieso mi pecado delante de Dios que es fiel y justo, Él me perdona y me limpia de toda maldad. Es decir, la manera de vaciarnos de la maldad que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, es la confesión delante de nuestro Dios en forma directa. Tú no tienes que ir a ningún hombre a confesar tu pecado. Tienes que ir a la presencia de Dios mismo, dice el texto. Dice claramente que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Lo puedes buscar en tu Biblia y vas a ver allí la provisión de Dios para vaciarte de maldad. Y la misma provisión de Dios para llenarte de justicia, de verdad, de santidad, por medio de su Espíritu Santo. ¿Dónde lo puedes hallar esto? Lucas 11:11 en adelante. Del 11 al 13 allí Jesús explica claramente que Dios no le niega su Espíritu Santo a nadie. Solo lo tienes que pedir y el Señor te lo da. El Señor te llena de su Espíritu. Ahora, vivir una vida llena del Espíritu se manifiesta ¿en qué? En que tu vida comienza a evidenciar la presencia del Espíritu de Dios en ti. ¿Por medio de qué? Del fruto del Espíritu. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la templanza, la mansedumbre. Comienza a tomar espacio en tu vida. Tú comienzas a aprender a perdonar. Comienzas a aprender a dominarte, a tener templanza, dominio propio. Comienzas a trabajar esas áreas de tu vida y entonces el Espíritu Santo va a controlar, a gobernar nuestra vida y esa es la llenura manifestada del Espíritu Santo. Antes, dice Pablo aquí en Tito 3:3, nos odiábamos unos a otros. Antes odiábamos. ¿Ahora qué? Ahora amamos. Amamos hasta a nuestros enemigos hemos aprendido a amar. Amamos hasta ese nivel de amor. Un amor que obviamente no es nuestro, no nos pertenece en el sentido innato. No nacemos con ese amor. Nosotros manifestamos amor y afecto fraternal como seres humanos, el amor filio o fileo en griego, ¿sí? O el amor eros, que tiene que ver con la atracción física de las personas y el amarse porque físicamente se atraen y demás. Eso es humano, eso es terrenal y eso es limitado. Se puede terminar y se puede acabar. Pero el amor ágape, que habla la palabra de Dios respecto del amor de Dios, es un amor incondicional y eterno. Y ese amor se ha derramado en el corazón de aquellos que han recibido el Espíritu Santo de Dios como regalo de Dios. ¿Dónde dice eso, pastor? Romanos 5:5. Anota y luego lee. La esperanza no avergüenza, dice allí en Romanos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Dios te lo dio.
es un don, es un regalo de Dios para tu vida. Es decir, que en Cristo tenemos toda provisión divina dispuesta y disponible para nosotros para que podamos vencer todas las esclavitudes emocionales, todas las esclavitudes del alma. Tenemos todas las herramientas, tenemos todo el poder en el Espíritu Santo de Dios. Ahora, si tú quieres amar con tus fuerzas, lograrás tener cierto tipo de amor, por supuesto. Pero si eres una persona dominada por tus emociones, controlada por tus emociones, esclava de tus emociones, tú podrás pasar de una punta a la otra. La polarización de las emociones será presente y un día amarás y al siguiente odiarás. En cambio, el que tiene el amor de Dios siempre amará. Amará aún hasta los enemigos. Perdonará hasta lo imperdonable. Soportará lo insoportable. Eso dice 1 Corintios 13, que el amor todo lo soporta. El amor todo lo puede. El amor de Dios no busca lo suyo propio. Qué sabia que es la palabra de Dios, ¿no? El amor de Dios, cuando se hace presente en nuestras vidas, no busca lo suyo propio, sino el bien del otro. Se sacrifica por el otro. El amor se da. Es diferente a decir te quiero. ¿Vieron cuando los novios ahí se empiezan a preguntar si se aman? Cuando empieza la relación de noviazgo. ¿Me amas? Y el otro le dice, ay, sí, yo te quiero. Ah, te quiero, no es lo mismo que te amo, ¿eh? Hay una gran diferencia. El te amo es darte. El te quiero es te quiero para mí. Yo te quiero. Yo te quiero para mí porque tú me haces bien a mí, yo te quiero disfrutar a ti, yo quiero... Ah, ok, entonces eso es parte del egoísmo del ser humano, parte de las emociones que son demasiado humanas, carnales, terrenales y aún diabólicas, dice la palabra del Señor. Avancemos. La segunda acepción de esclavo decía que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. Estoy haciendo referencia al diccionario. La segunda acepción en el diccionario de la palabra esclavo es que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra. ¿Dice algo la Biblia respecto de eso? Una imagen vale más que 1000 palabras, dicen, ¿no? ¿Qué te está representando la imagen que estás viendo? Bien, primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios y el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. ¿Qué es ser esclavo? Segunda acepción, a alguien que carece de libertad por estar bajo el dominio de otra persona. Entonces, ¿cómo está el mundo desde el punto de vista bíblico? El mundo está esclavizado por Satanás el diablo. El mundo está esclavizado espiritualmente, almáticamente, por Satanás el diablo. ¿Y cómo logra esto Satanás? Veamos lo que dice 2 Corintios 4:4. Satanás, quien es Dios de este mundo, ha cegado la mente. Fíjense lo que está en negrita. Ha cegado la mente de los que no creen. De los que no creen. Dichas personas son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia, es decir, la luz del Evangelio. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Qué preciosa la palabra de Dios, cómo nos revela y nos da este conocimiento que el diccionario en español, que fue confeccionado en estos últimos siglos y siendo actualizado inclusive en estos últimos siglos,
Ya la palabra de Dios nos hablaba de esta esclavitud hace 2000 años atrás. Hace 2000 años atrás ya el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribía estas palabras, que existía una esclavitud espiritual que se produce por medio de los pensamientos. Ha cegado la mente, Satanás el diablo, dice, la mente de los que no creen, la mente de la gente de este mundo que no cree, que no se abre a la fe en Dios y a la fe de Dios, les ha cegado el entendimiento y son incapaces, por lo tanto, de ver la gloriosa luz del Evangelio de Jesucristo. No entienden el Evangelio, no entienden el mensaje acerca de la gloria de Cristo, no lo comprenden. Su mente está cerrada, está cegada. ¿De quién es responsabilidad eso? ¿De Satanás o del hombre? ¿Recuerdan ustedes que la libertad del hombre, dentro de las libertades del hombre está el libre albedrío, la autodeterminación, el poder hacer lo que quiera? Por lo tanto, Satanás te esclaviza porque tú lo permites. Satanás esclaviza al mundo porque el mundo lo permite. Porque si tú quisieras ser verdaderamente libre, vendrías a la luz, vendrías a la verdad, que es Cristo Jesús, quien te puede hacer verdaderamente libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo hace Satanás para cegar la mente? ¿Cómo hace Satanás para cegar el entendimiento, como dice la versión Reina Valera? El Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, dice en la Reina Valera 1960. Lo que hace es instalar sistemas de creencias y o paradigmas mentales injustos, pecaminosos, pero justificados. Preste atención aquí, porque me parece que algunos nos vamos a descubrir aquí. Paradigmas. Sistemas de creencia. Cuando digo sistema de creencia no me estoy refiriendo al ámbito religioso de la creencia, porque hasta el ateo tiene sistema de creencia. Todo ser humano tiene sistema de creencia. Es decir, en su mente se han instalado ciertos paradigmas de pensamiento, aprobando y desaprobando ciertas cosas. Esto está bien, esto está mal. Esto es correcto, esto es incorrecto. ¿Sí? Y de acuerdo a eso, maneja su vida. La definición de un sistema de creencias es la siguiente. Es el conjunto, sistema de creencias es el conjunto interconectado de conceptos, valores y principios que una persona acepta como verdaderos y que le sirven para interpretar el mundo, tomar decisiones y guiar su conducta. Estos sistemas se construyen, estos sistemas de creencia se construyen a partir de influencias personales, familiares, culturales, sociales, y esto ayuda al hombre como si fuese un filtro, ¿sí? O paradigma, a través del cual se percibe la realidad, afectando la forma de sentir, de pensar y de actuar. Fíjense qué importante que es un sistema de creencia, qué importantes que son los paradigmas mentales, porque esa manera de pensar es la que produce la manera de sentir y es la que produce la manera de actuar. Esto lo hemos hablado en varias ocasiones. Yo estoy leyendo la definición de sistema de creencias, pero aquí lo hemos predicado y enseñado desde la Biblia muchas veces, que por cuanto el hombre piensa, siente, y por cuanto siente, actúa. Tal es el pensamiento del hombre en su corazón, tal es el hombre, dice la palabra de Dios. Amén. Lo que tú piensas de ti, eso eres.
¿O eso afecta lo que eres? Porque no siempre tú eres lo que piensas de ti. Muchas veces tú eres lo que otros piensan de ti. Porque vives para lo que piensa el otro. ¿Cuántas veces te pusiste una ropa por lo que va a decir el otro? Y no porque tú te sentías cómoda con esa ropa o cómodo con esa ropa. ¿Cuántas veces pensaste en comprarte un auto y pensaste en tal o cual marca por lo que va a pensar el otro y no porque a ti te va a resultar cómodo? ¿Cuántas veces hemos hecho tantas cosas en la vida por lo que el otro piensa? Entonces, las influencias sociales, familiares, los mandatos sociales, los paradigmas de la sociedad, las corrientes de este mundo, como dice la palabra de Dios, afectan la manera de pensar. Y la manera de pensar afecta la manera de sentir, y la manera de sentir afecta la manera de actuar. Lo que piensas, eres. Ejemplos de sistemas de creencias o paradigmas mentales injustos y pecaminosos. Aquí quiero que presten mucha atención y le voy a pedir a Control que mostremos cada uno de estos textos en adelante, en la próxima placa. Cuando pase la próxima placa vamos a empezar a mostrar cada uno de estos ejemplos que mediante engaños se presentan como normales, aceptables o incluso hasta virtuosos. Hasta virtuosos. Pero son engañosos. Estos paradigmas distorsionan la realidad, oprimen al ser humano y se oponen a los principios bíblicos. Veamos. Paradigma número 1. Vamos a ver todo el texto. No, mostremos toda la placa completa primero. Ahí está. Y luego vamos a desarrollar. Ahora sí, vamos uno por uno. Paradigma número 1. La autonomía radical. La autonomía radical. El yo como Dios. Como Dios. ¿Cuál es la creencia central de esto? Yo soy el dueño de mi vida. Este es el paradigma mental. Yo soy el dueño de mi vida. Mi verdad es personal y nadie puede juzgarla. Lo que yo decida está bien si a mí me hace feliz. En el altar de la felicidad se sacrifican matrimonios. En el altar de la felicidad se sacrifican hijos. En el altar de la felicidad se sacrifica futuro. En el altar de la felicidad se sacrifica la eternidad. Muchas veces. Con tal de ser feliz, cortamos cabezas. Pisoteamos a quien sea. Con tal de ser feliz, porque me lo merezco. Como mucho, esa es otra parte del paradigma. Yo me merezco ser feliz. ¿Seguro que te lo mereces? ¿No será que eres infeliz por el resultado de tus malas decisiones en el pasado? Muchas veces la infelicidad se presenta como consecuencia, no como condición. Porque hemos hecho bastante y hemos colaborado para llegar a ser infelices, tomando malas decisiones, haciendo lo indebido, actuando de manera incorrecta. ¿Sí o no? Muchas veces es consecuencia y no condición. ¿Cuál es la justificación engañosa de este paradigma? La justificación es que se disfraza de empoderamiento, de autenticidad y de libertad personal. Se presenta como la cúspide del progreso y la erudición, la educación. Yo soy el dueño de mi vida, hago lo que quiero con ella, mientras sea feliz, me da lo mismo que el mundo se venga abajo. Tremendo, ¿no? Tremendo. ¿Cuál es la raíz pecaminosa de este paradigma? La rebelión contra la soberanía de Dios, como dice Génesis 3:5, allí
en ese relato de Génesis 3:5, Satanás, la serpiente antigua, le dice a la mujer, seréis como Dios. ¿Se acuerdan cuando vino la tentación? No, no van a morir, eso es mentira lo que dijo Dios. Ustedes van a ser como Dios. Si desobedecen a Dios, serán como Él. Van a conocer la verdad y la mentira, lo bueno y lo malo, y van a ustedes a ser... Tú vas a ser una diosa, Eva. Olvídate. Olvídate que vas a morir. Tremendo, ¿no? El principio. Este principio rechaza la idea de un estándar moral externo y objetivo. Es decir, a mí nadie me impone nada. De afuera hacia adentro nadie me impone nada. Eso es un paradigma, un estándar moral externo. Al mismo tiempo que yo digo a mí nadie me impone nada, al mismo tiempo estoy rechazando a Dios que quiere imponerme un estándar moral en mi vida. Consecuencias de este paradigma mental. Consecuencias. Narcisismo, incapacidad para la rendición de cuentas, decisiones destructivas basadas en impulsos momentáneos y una profunda soledad existencial. Esa persona termina quedándose sola en la vida. El narcisismo muchas veces lleva a tal persona que sufre esta condición a la soledad. Lo confina a la soledad, porque se ha vuelto una persona dañina para otros. Y cuando el otro lo identifica, se corre. ¿Me explico? Entonces este paradigma de autonomía radical, yo soy el yo como Dios, yo soy el dueño de mi vida, es un paradigma mundano que en realidad esclaviza. Este es uno de los paradigmas que esclavizan. Vamos al siguiente. Paradigma número 2. El materialismo y el consumo. ¿Cuál es la creencia central de este paradigma? Que el valor de una persona, y su éxito se miden por lo que tiene. Se miden por lo que tiene, lo que consume y su estatus socioeconómico. La felicidad, en definitiva, se puede comprar. Este es el paradigma. ¿Sí? En este mundo tan hipócrita, en este mundo tan marketinero, la gente que quiere justamente mostrar a otro que tiene valor, porque tiene este paradigma instalado en su corazón y en su mente, ¿qué hace? Se compra ropa de marca, zapatillas, zapatos de marca, pantalón de marca, blusa, camisa, campera de marca, parca de marca. ¿Sí o no? Y generalmente esas marcas que están instaladas en el imaginario colectivo por medio del trabajo del marketing, esas marcas están bien marcadas con su logotipo en la ropa. Que se note que ando con esta parca o esta campera de esta marca. Porque valgo por lo que tengo. Qué triste existencia. Qué triste existencia. Y muchas veces tales existencias son falsas. Falsas. En muchos países se conoce lo que se les denomina la feria americana. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Las ferias americanas? ¿Sí? Acá en Argentina le pusieron otro nombre, creo que es tienda circular, ¿no? Tienda circular. Para darle un toque más cool. Que en definitiva es ropa descartada de otros países que llegan a estas tiendas y se venden a granel. Y muchas de estas tiendas venden ropa de marca. Muy buena ropa y ropa de marca. Entonces aquel que tiene este paradigma instalado en su mente para venderse en esta
sociedad marketinera y de imagen, ¿qué hace? Va y se compra ahí ropa de marca. ¿Por qué? Porque él vale por lo que tiene. Y vive atado a eso. Ahora, qué triste que es que alguien te busque a ti por lo que tienes y no por lo que eres. Porque lo que tienes se va a acabar. Lo que tienes se va a terminar. ¿Y dónde va a quedar la situación? ¿Dónde va a quedar la relación? ¿En qué se va a fundamentar esa relación futura si dejas de tener? Si tú valías para el otro por lo que tenías y no por lo que eras. Ahora, esa es una maldición de los ricos. Los ricos tienen esa maldición. La gente se acerca a ellos no porque les interesa la persona, sino lo que tiene la persona. El rico carga con la maldición de no poder dormir en las noches. Tienen que dormir medicados muchas veces porque no saben cómo muchas veces solucionar sus temas afectivos, emocionales. Los atormenta esta situación. Porque cada persona que se acerca a ellos están paranoicos de que los van a engañar, los quieren usar. Todo ese tipo de sentimientos, emociones, se hacen presentes en este tipo de personas. Qué triste vivir esa realidad. Qué triste vivir en ese paradigma. ¿Cuál es la justificación engañosa de ese paradigma? Se promueve como prosperidad, éxito y estilo de vida. Que una persona es exitosa, es próspera porque anda con ropa de tal marca, auto de tal marca, vive en tal sector de la ciudad, ¿sí? ¿Cuántas veces se ha descubierto que gente que vive en ciertos sectores de la ciudad están hundidos hasta acá de deudas para poder pagar su estadía en ese lugar? Atados por estos paradigmas. ¿Cuál es la raíz pecaminosa de esto? La codicia. La codicia. La idolatría, como dice el apóstol Pablo en Colosenses 3:5. El amor al dinero es idolatría, en definitiva. Y la idolatría es anteponer ante Dios cualquier otra cosa. Servir a cualquier otra cosa antes que a Dios. ¿Ok? Poner la confianza y la seguridad en las posesiones en lugar de Dios. Consecuencias de vivir bajo este paradigma engañoso. Envidia, ansiedad constante, deudas, explotación laboral y un vacío que crece con cada adquisición. Eso sí que es terrible. Compras y compras y compras y compras y compras y el vacío crece, 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 crece. Ese vacío existencial jamás se llena. Ay, pero yo pensé que con esto iba a ser feliz. No. Es que si me compraba tal cosa iba a ser feliz. No. No va por ahí. No va por ahí. Sé sabio. Teme a Dios. Teme a Dios. Y el gozo del Espíritu, que es real, verdadero y eterno, entrará en tu vida, se apoderará de tus emociones. Y aunque vivas momentos infelices, el gozo del Señor te va a fortalecer y sostener. Quien haya experimentado esto que yo estoy hablando, puede dar fe de lo que estoy diciendo, 100%. Tanto del lado negativo como del positivo. Tú no estás llamado a ser esclavo de esas cosas. Tú no estás llamado a ser esclavo de estos paradigmas. Jesús dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Como cristiano, como hijo de Dios, tú no estás llamado a ser esclavo de estos paradigmas mundanos. El tercer paradigma, la moralidad relativista. La moralidad relativista, creencia central de este paradigma. No existe el bien o el mal absoluto. Siempre dentro del bien hay algo malo y siempre dentro de lo malo hay algo bueno. ¿Han visto ustedes el yin yang alguna vez? Ese dibujito circular que tiene una parte blanca y una negra y dentro tiene un lunar blanco y uno negro. En la parte blanca un lunar negro y en la parte negra un lunar blanco. ¿Lo han visto? Creo que es yin yang el nombre, ¿no? Si no me equivoco.
Eso representa este pensamiento de la moralidad relativista. Representa la moralidad relativista. No existe el bien o el mal absoluto. Todo depende del contexto, la cultura o la situación. Lo que es malo para ti puede ser bueno para mí. Todo es relativo. No hay moralidad absoluta. ¿Cuál es la justificación engañosa? Se vende como tolerancia, mente abierta y no ser prejuicioso. Y algunos cuando citan esto de no ser prejuicioso, hasta citan a Jesús. Los que quieren sostener este paradigma dicen, como dijo Jesús, no tenemos que ser prejuiciosos con la gente. Este tipo de paradigma acusa a la moral absoluta de ser rígida e intolerante. Este paradigma acusa a la moral absoluta. ¿Cuál es la moral absoluta? La que Dios establece. Acusa a la moralidad absoluta como rígida e intolerante. Si Dios dice esto está mal, bueno, el que tiene la mente abierta dice, bueno, esto estará mal para usted como religioso, pero para mí no. Yo lo vivo y lo disfruto a eso. Y me hace feliz. Y otra vez, en el altar de la felicidad, sacrifican la moralidad. Sacrifican la santidad. Sacrifican una vida justa en el altar de la felicidad. Raíz pecaminosa, negar la moral de Dios para justificar el comportamiento pecaminoso. ¿De dónde sale todo esto? Dijo Jesús. Jeremías también lo dijo con estas palabras. 17:9. Engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. Engañoso y perverso. ¿De dónde salen, dijo Jesús, los adulterios, la mentira, los robos, los hurtos, los pleitos, las disensiones? ¿De dónde sale todo eso? Sino del corazón del hombre. El corazón del hombre está esclavo de esas cosas. De allí salen, dijo Jesús, consecuencias de vivir bajo este paradigma engañoso. Una sociedad sin brújula moral, donde la injusticia no puede ser confrontada con autoridad y se normaliza el pecado. Es decir, una sociedad que llama bueno a lo malo y malo a lo bueno. O todo está bien y nada está mal. ¿Se parece a esta sociedad actual? Claro que sí, y mucho. La moralidad relativista de esta sociedad quiere sacar a Dios de escena, porque Dios tiene una moral absoluta. Dios no anda con medias, Dios no anda con grises. Dios te dice esto es blanco y esto es negro y punto. Y Él es el dueño de la verdad. Nosotros no. Nuestra verdad es relativa, pero la de Dios es absoluta. Cuarto paradigma, la venganza como justicia. Este es muy famoso, este paradigma. ¿La creencia cuál es? Que el daño que me hicieron me da derecho a devolverlo o incluso a superarlo. Ojo por ojo. Es la forma de equilibrar las cosas. Paradigma que domina el corazón, las emociones, los pensamientos y conductas de mucha gente en este mundo. Me la hacen, me la pagan. Porque es justo, entre comillas. ¿Cuál es la justificación engañosa? Se disfraza de hacer justicia por mano propia, defenderse o que paguen por lo que hicieron. Esto apela a un sentido pervertido de la equidad. Raíz pecaminosa, amargura, odio y falta de perdón. Raíces de amargura en el corazón de la persona que odia y tiene falta de perdón. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Muchos de ustedes saben que
Antes de entrar en el pastorado, yo fui policía. Conocí el ámbito del brazo auxiliar de la justicia, que se supone que debe ser justo. Ustedes no se pueden imaginar los actos de injusticia que se ven dentro de las Fuerzas Armadas muchas veces, dentro de las fuerzas auxiliares de la justicia muchas veces. ¿Y qué decir de la justicia? Entre comillas. ¿Qué decir de la justicia? Comparada con la justicia divina, por supuesto. Comparada con la justicia divina, la justicia del hombre no es tal. Es un intento simplemente de equidad. Pero la verdadera justicia la aplica Dios. Dios es quien toma venganza justa. Venganza justa, es decir, da el verdadero castigo que se debe dar a quien se lo merece, en la medida que se lo merece. Solo Dios puede hacer eso, nosotros no. Nosotros siempre seremos injustos, o nos quedaremos cortos o nos pasaremos de largo. Dios es justo. ¿Cuál es la raíz? Dijimos, la amargura. La raíz de amargura. Y esa raíz habla precisamente el libro de Hebreos capítulo 12, verso 15, dice, mirad bien, no sea que brotando alguna raíz de amargura en vuestro corazón os estorbe para recibir la gracia de Dios. Fíjate qué terrible que es vivir bajo ese paradigma, vivir en amargura, porque ni la gracia de Dios te puede ayudar. Ni la gracia de Dios te puede ayudar. Estás impidiendo que la gracia de Dios actúe favorablemente en tu vida porque estás albergando en tu corazón raíces de amargura. ¿Cómo se produce una raíz? ¿Cómo se enraiza algo? Primero sembrando una semilla que luego brota y echa raíces, ¿sí o no? En el ámbito natural. Y después lleva su tallo y finalmente la planta se desarrolla. Ok, en el campo emocional, las raíces de amargura comienzan con una semilla que siembra el enemigo en tu mente. Y estas son las semillas. Estos paradigmas son las semillas. Estos engaños son las semillas que el enemigo siembra en tu mente. Ah, no puede ser que te haya hecho esto. No, tú te mereces que te respeten. Ojo por ojo, diente por diente. Te la hizo, la paga. Y así, y ese tipo de pensamientos son los que están dominando el pensamiento de mucha gente que termina amargada. Esa amargura permanente en el corazón de la persona no solo afecta su estado emocional, está estudiado científicamente en el ámbito médico que los sentimientos como el odio, el resentimiento, el rencor, la falta de perdón, los deseos de venganza, esta amargura termina enfermándote hasta los huesos, conocidas como enfermedades psicosomáticas. Hasta los huesos se te secan cuando tú guardas amargura en tu corazón porque no has decidido perdonar. Consecuencias, ciclos interminables de violencia, destrucción de las relaciones, y el que se venga se convierte en esclavo de su propio rencor. Permítanme, les voy a mostrar 2 paradigmas más y vamos a dejar aquí el mensaje hoy, porque todavía hay mucho más por delante, ¿sí? Quinto paradigma, la validación por el desempeño. La validación por el desempeño. Preste atención, este es otro de los paradigmas muy famosos y muy constantes en la sociedad actual. Creencia central, soy valioso solo si tengo éxito. Soy valioso si soy productivo. Soy valioso si cumplo expectativas y soy útil para los demás. Entonces soy valioso. Mi valía depende de mis logros. Valgo por lo que logro. ¿Cuál es la justificación engañosa de este paradigma? Se celebra como ética de trabajo
ambición y ser proactivo. Es común en entornos laborales tóxicos y familias disfuncionales. Familias disfuncionales. No hay pocas. Muchas familias funcionan de esta manera. Raíz pecaminosa, el orgullo y la autojustificación. Negar el valor inherente dado por Dios en Génesis 1:27 al ser humano y buscar ganarlo mediante obras. No valgo, fíjense que un paradigma decía, valgo por lo que tengo. Este paradigma dice, valgo por lo que logro. Y la Biblia dice que tú vales por lo que eres. ¿Y qué eres según Génesis 1:27? Tú eres la creación divina, hecha a semejanza de Dios mismo. Fuimos creados semejantes a Dios. ¿Acaso eso no tiene más valor que esas tonterías humanas y terrenales? Que quizás alguno aquí ha estado viviendo bajo esos paradigmas y de pronto está diciendo, bueno, pero a mí no me suena tan tonto. Ok, tú eres libre de vivir como quieras tu vida. Eso nos está enseñando esta palabra de parte de Dios en esta tarde. Tú eres libre de vivir como quieras tu vida. De lo que no serás libre es de las consecuencias que traerá cada pensamiento, cada sentimiento y cada acción de tu vida. Consecuencias de esto, de vivir para lograr, de ser hiperproductivo, etcétera, etcétera. Burnout. Burnout. Espero pronunciarlo bien porque es un término francés, tengo entendido. Burnout. ¿Cuál es esto? ¿Qué es esto? Es el síndrome del quemado o el síndrome de cabeza quemada. No da más la persona. Está exhausta. No da más. Llega a ese punto. Llega a quedar inhabilitado por causa de esto. Se llena de ansiedad, de depresión por los fracasos. Y relaciones condicionales basadas en lo que la persona puede dar. O sea, me acerco a una persona porque esa persona logra cosas en su vida, es una persona ambiciosa, tiene proyectos. ¿Y cuántas veces no he escuchado yo eso cuando me hablan de ponerse de novio algunas personas? Pastor, quiero que me aconseje sobre quiero ponerme de novio ¿y qué te interesa de esa persona? Le suelo preguntar. Otra pregunta que suelo hacerle, ¿lo amas porque lo necesitas o lo necesitas porque lo amas? Y les explota el cerebro esas preguntas. Son muy sencillas, pero contéstalas con profundidad. Y ahí te vas a dar cuenta. Ahí te vas a dar cuenta que estás tomando a veces decisiones sobre paradigmas engañosos. Porque estás valorando a alguien por lo que logra o por lo que tiene. Dios mío, si mi esposa me hubiese valorado a mí por lo que lograba y por lo que tenía el día que nos pusimos de novios y luego nos casamos, Dios mío, sería un soltero eterno yo. No tenía dónde caerme muerto. Era nadie. No tenía metas. Me decían proyecto de vida y yo preguntaba, ¿qué es un proyecto de vida? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come eso? No tenía idea de nada. Era un animalito que caminaba por esta tierra. Todo lo que uno ha adquirido en la vida lo ha adquirido gracias al conocimiento de la palabra de Dios. La raíz pecaminosa, dijimos, el orgullo, la autojustificación, negar el valor inherente dado por Dios al ser humano. Consecuencias, cabeza quemada y relaciones condicionadas o basadas en lo que la persona puede. Esto también produce, obviamente, estrés, un hiperestrés, que todos sabemos las derivaciones que tiene el estrés. Y paradigma número 6, el último que vamos a ver hoy, el determinismo victimista. El determinismo victimista. ¿Cuál es la creencia de este paradigma? Lo que me pasó en el pasado, los traumas, los abusos, los errores del pasado, definen inevitablemente quién soy hoy y también definen mi futuro.
No tengo agenda, ni responsabilidad sobre mi vida ahora. Soy el producto de lo que hicieron de mí. No tengo futuro, no tengo proyecto de vida. Estoy condicionado por estas emociones y sentimientos que me embargan porque fui abusado, porque traumas, etcétera, etcétera. ¿Conoce gente así? ¿Conoces personas así que se viven victimizando? Ay, es que a mí me hicieron tal cosa, así que me quiero morir, me quiero matar, Viven engañados, viven saboteándose la vida y el futuro, viven destruyéndose el futuro, autodestruyéndose. Ay, es que a mí me hicieron esto, me hicieron lo otro. Viven contando lo que le hicieron. ¿Y por qué no cuentas lo que Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario y que te hizo nueva criatura? Y que esas cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no cuentas esa experiencia? ¿Será que acaso no la estás viviendo y crees que eres cristiano? Atención a eso. Porque hasta nos podemos estar autoengañando. Hay mucha gente religiosa, cristiana, entre comillas, que creen que son hijos de Dios. Y como Jesús le dijo a los creyentes judíos, ustedes son hijos del diablo. En el mismo capítulo se lo dijo. Ay, 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 mucho que pensar en esta tarde. Creencia central de este paradigma. Lo que me pasó en el pasado, dijimos, traumas, abusos, errores, define inevitablemente quién soy y también define mi futuro. ¿Cuál es la justificación engañosa? Se apoya en un lenguaje pseudoterapéutico que promueve la identidad de víctima, como una condena irrevocable. Que exime de toda responsabilidad a la persona. Soy esto porque esto es lo que hicieron de mí. Soy lo que soy por lo que mi esposo hace de mí, por lo que mi esposa hace de mí, por lo que mi jefe hace de mí, por lo que mi historia hace de mí, por lo que... No, querido, no vivas engañado bajo ese paradigma. ¿Cuál es la raíz pecaminosa de este paradigma? La desesperanza e incredulidad en el poder redentor y transformador de Dios, como dice 2 Corintios 5:17. ¿Qué dice allí? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva creación de Dios eres, si estás en Cristo. Si no estás viviendo esta nueva creación, si no estás viviendo en esta nueva naturaleza, si tu corazón, tu mente no ha sido regenerada todavía, pues busca a Dios ya. Termina este mensaje y enciérrate en tu cuarto y busca a Dios de todo corazón, pídele perdón por tus pecados, ríndele tu vida a Cristo y comienza a vivir para Él, para que puedas experimentar esto. Consecuencias de vivir bajo este paradigma: estancamiento, impotencia aprendida y repetición de patrones destructivos, ya que la persona no ve que pueda cambiar. No lo puede ver, no lo puede creer que pueda cambiar. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muchas personas autoengañadas también por otros paradigmas. Estos son algunos paradigmas que hemos visto. Dicen, no, pastor, pero yo soy muy creyente. Yo soy muy creyente. Ajá. Pero a mí Dios parece que no me tiene en cuenta. Yo creo mucho en Dios. Pero a mí Dios no me ha cambiado la vida. Y muestran a Dios como si Él fuera el ineficaz, el impotente para transformar su vida. ¿Sí o no? ¿No hay gente así? Es que yo le pido a Dios y Dios no me contesta. Hay razones para eso. El texto, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, dice, claramente, en Cristo. La preposición en significa dentro de Cristo. ¿Se acuerdan? Lo hemos hablado en otras ocasiones. Dentro de Cristo. Es decir, mucha gente dice, yo tengo a Cristo en mi corazón. ¿Ah, sí?
¿Y tú, estás dentro de Él? Porque aquí dice que el que es nueva criatura no es el que tiene a Cristo en su corazón, sino el que está dentro de Cristo. Tú tienes que estar dentro de Cristo, no Cristo dentro de ti solamente. Qué realidad diferente, ¿no? Es una posición diferente. Estar en Cristo es estar dentro de Él. ¿Y cómo se puede estar dentro de Cristo? Si yo quiero entrar a una persona, dentro de la persona, ¿dónde me tengo que meter? Dentro de su cuerpo. ¿Es posible meternos dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cuántos dicen sí, es posible? Levante la mano el que diga sí, es posible meterse dentro del cuerpo de Cristo. A ver, quiero ver las manos levantadas de los que están seguros de eso. Muy bien. Felicitaciones para aquellos que han entendido y comprendido este principio bíblico. Por supuesto que podemos estar dentro de Cristo y debemos vivir dentro de Cristo. Y estar dentro de Cristo es estar dentro de su cuerpo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Esto que tú ves aquí, esta reunión, esta congregación de los hijos de Dios que tú ves aquí en la pantalla, esto es la iglesia, el cuerpo de Cristo universal que está en toda la tierra. El cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia no como edificio, no como organización religiosa, no como institución. No, el cuerpo místico de Cristo, el cuerpo espiritual de Cristo, la iglesia, nosotros. Pero entonces, ¿por qué yo tengo que estar dentro de la iglesia para que Dios me haga nueva criatura y todo lo malo quede atrás y todo lo bueno venga a mi vida? Pues porque dentro de la iglesia es donde Dios derrama esa gracia corporativa para bendecir a todo el cuerpo, y es aquí donde venimos a conocer la verdad que nos hace libres. Si tú has prestado atención a este mensaje de hoy, si te has concentrado en comprender y entender todo lo que la palabra de Dios nos ha enseñado hoy, te puedo asegurar que esta palabra transformará tu vida. Y esto no lo vas a escuchar en un bar, en un mall, en una verdulería, esto lo vas a escuchar solamente aquí. La palabra de Dios se predica con la unción del Espíritu Santo solamente dentro del cuerpo de Cristo. Y aquí es donde las vidas son transformadas. Aléjate del cuerpo y verás. Rompe relación con el cuerpo y verás. Gloria a Dios. Dejamos aquí el mensaje hoy. Vamos a orar. Gloria a Dios. ¿Qué les parece? Gloria al Señor. Amados, el próximo domingo retomaremos el tema desde el séptimo paradigma y seguiremos adelante con este mensaje que estoy seguro nos va a traer claridad, luz, dirección para nuestra vida. Que el Señor les bendiga abundantemente. Nos vemos el martes. Recuerden, los que están en el curso de Nuevos Comienzos y los que quieren conocer de qué se trata, los hermanos nuevos, si quieren entrar el martes, están abiertas las puertas para todos, ¿sí? Martes a las 18 horas de Argentina, entramos entonces al Zoom con el curso Nuevos Comienzos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones para todos. Pueden abrir sus micrófonos y saludarse haciendo el lío santo que hacemos siempre al final. Bendiciones, amados. Gracias por habernos acompañado hasta aquí. Te invitamos a participar de nuestras reuniones online y así seguir juntos siendo edificados en el conocimiento de Cristo. Solicita tu link de acceso en WhatsApp +54 9299 612 5547. Si quieres saber más de nosotros, visita nuestra web www.laiglesiaonline.com. Suscríbete a este canal para recibir mucho más de parte de Dios para tu vida. Señor, escucha, muéstrame cómo estar quieto en tu presencia. Estoy aprendiendo.